Buenas noches, abogado. Buenas noches, abogado. Buenas noches. Vamos a empezar a grabar. Bueno, hoy pues comenzamos lo que es la actividad de lo que le hemos llamado plenaria, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo de la plenaria? Pues como ustedes ven, pues ya completamos el total de las lecciones y el total de los contenidos que hemos venido desarrollando dentro de la clase en relación a esta primera unidad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a hacer una jornada de preguntas y respuestas para que así de esa manera pues vayamos perdiendo el miedo, de igual manera perdiendo, Voy a hablar con Aritona. dejar por decir así el temor, poder ir haciendo un repaso de los conocimientos de lo que hemos visto hasta la fecha, ¿verdad? No, porque, Entonces, no, perdón. Entonces vamos a ir haciendo de esa manera. Antes de empezar, sí les voy a pedir que, porque identifico que algunos de repente están solamente con el primer nombre o de repente con iniciales o con el nombre del celular o del aparato. Entonces, si pueden ustedes ahí poner y renombrarse y poner el primer nombre y el primer apellido, porque es importante identificarlos, ¿verdad? Porque esta actividad también va a ser parte de lo que es el acumulativo, sus participaciones. Entonces, si pueden hacerlo, si no, pueden escribirme al chat y me pueden decir, mire, me identifico como Oni o como Andrea o como Enrique y solamente ahí me pone, ¿verdad? Cómo se le puede disponer para que de esa manera, pues ustedes estén con su primer nombre y su primer apellido. Si ustedes saben cómo es, ustedes mismos lo pueden hacer directamente ahí de la plataforma de Zoom. Entonces vamos a ir haciendo un repaso de eso. Hay una cosa que antes de que empecemos sí me gustaría recordarles y es que para manera de que estén tranquilos, voy a ingresar ahorita a la plataforma porque me fijé de que hubo una serie de, 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 de dudas en relación a la entrega de algunas actividades, ¿verdad? Ah, excelente, ya me están llegando algunos nombres. Ya los vamos a corregir para que lo vayamos haciendo. Pero antes, les voy a compartir pantalla para que ustedes puedan ver a qué me refiero en cuanto a la actividad y para que ustedes se sientan tranquilos de que la actividad del trabajo, por lo menos la número 1, pues está ahí entregada, ¿verdad? Está entregada y no hay ningún inconveniente. Solo hay una situación que sí se da. Esta es la actividad 1. Mire, grupos de discusión de casos. Aquí están entrando y están viendo como yo miro el campus desde mi perspectiva, ¿verdad? Entonces, se van a fijar en la parte final. Miren, si se fijan, aparece esta opción. Dice, miren, perdón, la opción entregar en grupo está habilitada y algunos usuarios o no son miembros de ningún grupo o son miembros de más de un grupo, por favor tener en cuenta de la entrega de sus trabajos, etcétera, etcétera. Pero en este caso no muestro estudiantes porque todos están asignados con sus grupos. Si se fijan, hay 13 grupos, pero hay 13 borradores entregados. Entonces, ese es el inconveniente que ha aparecido, que ustedes estuvieron discutiendo eso en el chat y quería aprovechar este momento para que salieran de la duda. Lastimosamente, permítame, ya vamos a darle participación. Lastimosamente, en el campus, esa opción de entregar de forma definitiva como que hace falta, porque le hemos hecho la consulta a los diferentes compañeros técnicos y ellos no han podido habilitar esa opción en donde se puede hacer la entrega de manera definitiva. Pero a todos los que me han escrito de manera personal, yo les he dicho y les he comentado que no se preocupen. Que si aparece el documento subido, como ustedes pueden ver, aquí está, mire, dice como borradores. Claro, enviados me aparecen 0 y por eso me aparece en este color. Porque aparece como un enviado de forma definitiva. Recuerden que ya la tarea ya terminó, ¿verdad? En tiempo
La fecha de entrega a tope era el lunes 28 de septiembre del 2029, perdón, del 2020. Entonces, en ese sentido, despreocúpense, que siempre y cuando esté ahí subido su archivo y que ese archivo ustedes estén seguros que es el trabajo final de ustedes, no hay ningún inconveniente. De igual manera, si de repente hay alguna situación que se pueda presentar, yo me comunico con el coordinador o con uno de los miembros del grupo y les comento para poder solucionarlo. Pero hasta el momento no ha habido ningún inconveniente, ya estoy revisando esas tareas y ya va a ser calificada conforme a lo que está ahí, ¿verdad? Ok. La otra situación, jóvenes, es que recuerden que en este mismo espacio está lo que es la participación del foro. No se les vaya a olvidar que este foro, que es la actividad 2, la fecha última precisamente ya está por cumplirse. Entonces, si no han hecho todas sus participaciones, o por lo menos no han completado, ¿verdad? Lo que ahí está solicitado, entonces es importante que ingresen, ¿verdad? Que ingresen y que participen. Miren, la fecha tope es hoy, ¿verdad? Hoy 5 de octubre a las 23:59 minutos. Entonces, no se olviden, si de repente no han hecho todas sus participaciones, es importante que la hagan, ¿verdad? Recuerden que ya fuimos dando diferentes plazos para el cumplimiento de lo que es este foro. Ya para el día de mañana, pues el foro va a estar cerrado. Entonces, cualquier cosa o cualquier situación siempre me escribe, ¿verdad? Bueno, eso más que todo era para que saliéramos de la duda, ¿verdad? Bueno, hoy sí, José Francisco, dígame. Buenas tardes, abogado. Buenas, buenas. Lo que sucedió es que fui yo quien pregunté por el asunto de la clase, ¿verdad? Ajá. Me pareció bastante extraño que en el momento que yo entré me decía que tenía 5 días de retraso de haber presentado el trabajo de mi grupo. Por eso fue que yo pregunté, esperando que usted me contestara en el grupo. Sí. Ok. Pero ya que me aclaró la duda, entonces no, ya estoy más tranquilo, pues, porque eso eran puntos de parte del grupo. Ok. Ok. No, no hay problema, ¿verdad? Como puede ver, es una situación más que todo técnica, ¿verdad? Es algo del campus. Yo he estado buscando y rebuscando, viendo algunos de los botones, tratando de evidenciar cuál ha sido el inconveniente. Esta situación no es la primera vez. En el campus anterior también pasaba algunas veces, no pasaba todo el tiempo. Era más común que las entregas se hicieran de manera definitiva, ¿verdad? De manera definitiva. Bueno, ya habiendo evacuado esa duda, ahorita, antes de que empecemos la plenaria, quiero consultarles si tienen alguna otra duda en relación a la clase, hasta ahorita. Ahorita es el momento que podemos aprovechar para que evacuemos todas esas dudas, porque todos estos días que nos quedan por delante es para eso, estimados. Sí, yo tengo una, abogado. Ajá, dígame. Es en cuanto al trabajo del mapa conceptual. Yo no pude ver, por algunos motivos, que se descargó el celular y donde estaba no tenía dónde cargarlo. ¿Cuál fue la explicación que usted dio para poder elaborarlo? Ok, ¿usted ingresó a ver la actividad, José Francisco? Sí, sí ingresé a ver en qué constaba la actividad, pero la explicación que usted dio, en ese momento se me descargó el celular y no tenía acceso a dónde cargarlo. Por eso no pude saber al final cómo era que se realizaba. Ok. Bueno, ahorita vamos a aprovechar para esa parte. Voy a ingresar otra vez a ver al campus. Nos vamos a ir a la clase. Y esa actividad, recuerden que del mapa conceptual, vamos a ver si carga. Está un poquito lento ahorita el campus, pero me imagino que ha de estar, aquí está. Es la actividad 4. Ok. El día jueves, lo que les expliqué es que recuerden que aquí la actividad que van a desarrollar es un mapa conceptual.
Es importante, mis estimados, que ustedes sepan qué es un mapa conceptual. Esta imagen que ustedes pueden ver aquí, esto es un mapa conceptual y es precisamente lo que ustedes van a hacer en relación a lo que es el material que ahí se les está suministrando. El material que se les suministra es el texto que nosotros vamos a desarrollar también para la segunda unidad, que es el proceso de investigación científica. Entonces, dentro de la actividad yo les explico con lujo de detalle precisamente eso que ustedes van a hacer. En primer lugar, lo que van a hacer es descargar el material que está aquí en rojo. Miren, este que está aquí. Van a hacer clic sobre el enlace que ahí está. Ahí van a descargar un texto de metodología de la investigación. Ese texto, mis estimados, ustedes lo pueden comprar en la universidad, perdón, en la librería de la universidad. Pero aquí lo tienen totalmente gratis. Ese es un texto de metodología de la investigación. O sea, es un texto completo. Ese texto es un texto que les va a servir para la vida, para que de repente a futuro, si ustedes quieren sacar un máster, normalmente cuando usted saca un posgrado, el trabajo en equipo es primordial. Y una de las cosas del trabajo en equipo es saber cómo se desarrolla un proceso de investigación. Y al final, el trabajo que va a sustentar precisamente ese posgrado está basado en un proyecto de investigación científica. Por eso es muy, pero muy importante que ustedes tengan bibliografía, ¿verdad? Entonces, aquí ya se les está dando un insumo. En la guía didáctica está este y está otro texto, que es el de Sampieri, Collado Hernández. Bueno, son 3 personas, ¿verdad? Ahí aparecen los 2 apellidos y perdón, el nombre y el primer nombre y primer apellido, ¿verdad? Y ese es, por quien dice, la madre de de todos los materiales en cuanto a investigación. Ese es otro material también excelente, ¿verdad? Ahí van a encontrar las 2 últimas ediciones. ¿Por qué les comparto las 2 últimas ediciones? Porque la 6ª edición acaba de salir recientemente este año. Y este material que yo he montado precisamente en la plataforma, es un material que está montado y está dispuesto con el material de la 5ª unidad. No es que se hablan cosas distintas, no, para nada. Ahí solamente es de actualizar la bibliografía, nada más. Pero si ustedes pueden descargar la 6ª unidad, que es el material más reciente, es mucho mejor. Ese les va a servir para la vida también. Entonces ahí tienen 2 materiales de metodología de la investigación. Ok. Ahora, ¿dónde se van a ubicar? Se van a ubicar en el capítulo 7.5, que es la página 110 y 120. Acto seguido, una vez que ustedes se ubiquen en ese material, ustedes van a desarrollar el trabajo. Y aquí están las indicaciones. Pero como les decía, lo primero que ustedes tienen que saber es qué es un mapa conceptual. En este enlace, que es de Wikipedia, van a poder encontrar la información que se requiere para entender qué es el mapita. Yo les decía, en esta imagen está la definición de mapas conceptuales. Y eso se los expliqué precisamente el día jueves. Y en ese día jueves les dije, miren, fíjense ustedes cómo están ordenadas las ideas. Va desde ideas principales a ideas secundarias, o se conectan las ideas principales con las llamadas palabras enlace. Miren, estas palabras, estas son las ideas principales y estas son las palabras enlace. Miren. Y le dan sentido y coherencia. Los conectores le permiten dar una guía de dónde usted va dirigiendo la idea, miren. Y cómo esa idea también se puede ramificar en diferentes lugares y que usted pueda ordenar el conocimiento. Las características del mapa conceptual son excelentes. Es una técnica de aprendizaje muy buena. Y eso le sirve, ¿verdad? Hasta para la parte de investigación, como les comentaba el día jueves. Entonces, ustedes ahí pueden resumir de cierta manera qué es un mapa conceptual. También en la página que aparece más abajo, que es la de Wikipedia, voy a entrar aquí para que lo miremos. Y para decirles, miren, qué es un mapa conceptual, miren,
Sinopsis gráfica de un tema concreto. Definición puntual. Técnica, miren, usada para resumir y contemplar fácilmente todas las partes y ramificaciones de lo que nosotros llamamos un tema y sus relaciones. Miren, ese tema que está desarrollado en la parte de la idea principal, de la idea de los mapas conceptuales, ese es un resumen de 5 páginas, que no lo creen. ¿Por qué? Porque lo que hace esa técnica es simplificar el conocimiento. Entonces nos ayuda bastante para poder entender, ¿verdad? Y hacer un aprendizaje significativo, ¿verdad? Y usted pueda entender mejor los conceptos y las definiciones. Miren, todo lo que ustedes van a ver está organizado precisamente en cada una de estas palabras. Miren, está ordenado en conceptos, proposiciones, palabras enlace. ¿Cuáles son las características del mapa conceptual? Primero, la más importante es la jerarquización de las ideas. Si se fijan, este mapita que está acá es una idea de un mapita conceptual. Por eso no hay que confundirlo con lo que son los cuadros sinópticos o los mapas mentales, que son 2 cosas distintas, o son 3 cosas distintas, mejor dicho. Y ahí ustedes, ¿cómo se jerarquiza? Va desde las ideas principales hasta más adelante entender las ideas secundarias, y las palabras enlaces le dan sentido precisamente y ordenan. Entonces, la jerarquización es ordenar precisamente lo que es el conocimiento. La síntesis es resumirlo. Si se fijan, en la parte donde están las ideas principales son palabras concretas. Y esas palabras tienen que resumir la idea que ustedes tienen dentro de las definiciones que ustedes están estudiando del material. Por eso es importante descargar el texto, leer todo el capítulo, y dentro del capítulo ustedes van a sacar y van a cumplir lo que dice cómo se elabora un mapa conceptual. Van a crear uno y van a poner en la parte de arriba tipos de investigación, y después van a desarrollar ahí sus ramificaciones. Tiene un impacto visual, va a sintetizar, va a resumir, no lo va a cargar, sino que no va a ser, como les digo, como un mapa mental o con un cuadro sinóptico, que casi siempre ordena el conocimiento, pero es un conocimiento literal. Este no, el mapa conceptual es síntesis, ¿verdad? Síntesis. Entonces, estas son las 3 características principales que tiene el mapa conceptual. Yo aquí les dispongo este material para que ustedes miren cómo se prepara. Se selecciona, se agrupa, se ordena, se representa y se conecta. Miren, y ahí se comprueba y se reflexiona, ¿verdad? Entonces, es bien práctico. Bueno, vamos a regresar a lo que es la parte del... Y aquí le dice cómo se presenta. Es un trabajo en grupo de igual manera, aunque debería de ser individual, pero lo hemos dejado en grupo para que ustedes lean todo ese material. Por eso es importante descargar el texto desde la página 110 hasta la página 120. No se les vaya a olvidar, jóvenes, esto que es la fecha de entrega. Recuerden que es un día antes del examen. Entonces es importante. Hoy tenemos 5 de octubre. Estamos ahí pues tomando en cuenta mucho esa fecha término, ¿verdad? Que ahí tenemos. Hasta el momento pues no han hecho ninguna entrega, miren. Por eso les aparece así. Hay 13 grupos, como aparece en la primera actividad, pero todavía no se ha verificado ni una entrega. Bueno, no sé si hay alguna otra duda hasta ahí, José Francisco, o alguien más que de repente no haya entendido exactamente cómo va a ser la actividad. No, hasta este momento no va claro la idea. Ok, ¿verdad? Al final recuerden que pueden compartir un archivo que puede ser en Word, pueden hacer el mapita en ese tipo de documento, pueden utilizar también cualquier aplicación informática que les permita poder cargar un archivo que se pueda disponer en la plataforma. Yo les pido generalmente que sea en Microsoft Word, ¿verdad? Pero no se les quita puntos porque de repente compartan algún otro tipo de archivo, no se preocupen. La opción es que yo lo pueda ver, lo pueda visualizar, lo pueda contemplar y lo pueda calificar, que eso es lo importante, ¿verdad? Entonces no se les vaya a olvidar y hacerlo pues en el tiempo de entrega que está contemplado para que no tengamos ningún tipo de inconveniente. Entonces es necesario descargar este material.
Se los voy a descargar para que ustedes lo miren. Ahí lo miren, miren, es un libro de pasta azul. Ahí ustedes se van a ir hasta la página 110, ¿verdad? Y ahí en la página 110 empieza precisamente el material, el capítulo, perdón, que habla de los tipos de investigación. Permítame, ya voy a llegar. Aquí, ya me pasé. Aquí, miren. Este es, desde ahí. Ustedes van a desarrollar estos tipos, ¿verdad? Van a poner en la parte de arriba ordenado y jerarquizado, sintetizado y con el impacto visual, que son las 3 características que reúne el mapa conceptual. Bueno, esto es parte del contenido del examen, ¿verdad? No se les voy a olvidar, por eso es importante hacer esa actividad que de igual manera se califica aquí, pero también ustedes tienen que analizarla e incorporarla dentro del contenido de la clase. Bueno, vamos a salirnos de acá. Y nuevamente, estimados, les vuelvo a preguntar, ¿hay alguna otra duda en relación a los foros, a las actividades o al contenido antes de comenzar la plenaria? Abogado, la tarea que es para este miércoles, ¿verdad que uno tiene que buscar la bibliografía de internet? Bueno, la primera fuente sí. Si usted de repente, Katherine, tiene alguna otra bibliografía en libro o que de repente se pueda catalogar, no hay ningún problema, también la puede compartir. Pero sí, por eso les pongo ahí una investigación bibliográfica, con tal de que ustedes tengan la seguridad que la fuente sea confiable, ¿verdad? Que fue lo que les dije en la última reunión que habíamos platicado, ¿verdad? Bueno, perfecto, gracias. Ok. Bueno, de ahí de lo que tenemos pendiente de esta parte, recuerden que, bueno, de aquí es esta que hablaba precisamente Katherine, y en esta última parte, pues, que tenemos, recuerden que aquí está la actividad del mapa conceptual, que es la que explicamos ahorita, y está el último foro, que recuerden que de igual manera, pues, hay que participar, ¿verdad? El primer foro, recuerden que ese sí se termina, si Dios lo permite, hoy por la noche, ¿verdad? Ya este foro, pues, como ustedes pueden ver, es hasta el 19 de octubre, o sea que tienen todavía tiempo para poderlo, para poder participar. No me he fijado si ya, sí, ya hay, miren, ya llovieron participaciones, excelente, ¿verdad? Bueno, hasta ahorita solamente ha habido una compañera que participó, fue el miércoles 30 de septiembre, excelente, bueno, bueno, quitarse, ¿verdad? El temor y empezar, ¿verdad? Y es romper el hielo más que todo. Bueno, vamos a dejarlo acá. Vamos a volver al comienzo y vamos a comenzar con la plenaria. Aquí sí voy tomando nota. ¿Y en qué va a consistir la plenaria? Bueno, les explico. La plenaria es que yo les voy a ir haciendo, voy a llamarlos por el nombre, tal como están registrados aquí en el Zoom, ¿verdad? Voy tomando nota acá, hago la pregunta y vamos viendo a ver si van respondiendo. ¿Está bien? Sí, abogado. Sí, abogado. ¿Están listos? No mucho, abogado. Queremos creer eso. Ajá. Abogado, si quiere inicio yo no tengo ningún problema. Ah, ¿de verdad? Así es. Permítame. Excelente por el compañero. Ok, voy a dejar de compartir para poder comenzar. Permítame que está un poquito lento el internet también.
Ok. Ahí está bien. Bueno, vamos a empezar. José Francisco, va a empezar. Sí, sí, perfecto. Vaya, pues, bueno, vamos a comenzar con la parte inicial, ¿verdad? Con la clase número 1. Si ustedes se recuerdan, estimados, en lo que es el contenido de la primera unidad, pero más específicamente en la clase número 1, estuvimos hablando, por ejemplo, de lo que es los momentos del conocer. A mí me gustaría que de repente, bueno, usted me explicara, José Francisco, cómo se desarrollan los 3 momentos del conocer. A ver si entendimos la idea. Ok. ¿Se lo doy con una parte histórica o por punto específico? Pues punto por punto, no hay problema. Ok. Usted ahí va desarrollando qué entiende usted por el momento tal, por el momento tal, por el momento tal, y puede ejemplificar como para que usted pueda comprender y entender mejor a qué nos referimos con cada momento, cómo adquirimos precisamente el conocimiento. Los Ok, momentos primero del el tema, conocer, eso es lo importante. Dígame. ok, primero el conocimiento se viene dando a través de la historia, ¿verdad? ¿Y Sí. por qué? Ha salido de la necesidad en la que el ser humano ha venido viendo ciertos efectos naturales que lo ha visto a través de la historia y de los tiempos. Los griegos lo vieron eh, analizando algunos hechos que se iban dando en sus alrededores y le buscaban un orden lógico a las cosas. Ese conocimiento se vino dando a efecto de cumplir con un método. ¿Y por qué a través de un método? Porque se fijaba que daba un patrón en el cual, a través de hechos, de los hechos que se venían dando, era el análisis del comportamiento humano, del por qué o para qué o cómo al final de un fin. Entonces, estos patrones han venido dándose a través de lo que es el método científico. El método científico ha venido identificando, se ha venido a ver, son las cosas que se han venido haciendo, es el análisis que se da para lograr llegar a un fin. ¿Y cuál es ese fin? El fin es el poder comprobar que a través de un método eh, el origen del conocimiento de las personas, de lo que nosotros queremos saber o queremos conocer. Y existen diferentes tipos de conocimiento y existen diferentes tipos de métodos para poder llegar a ese fin que es al final el conocimiento. Ah, bueno, en la parte introductoria, José Francisco está muy bien, pero solo me faltó que usted me explicara cuáles son esos 3 momentos. Hay 3 momentos por los cuales nosotros conocemos. Podemos conocer a Se los los, sujetos. Sí. se los puedo mencionar, abogado, o usted decide. Ajá, dígame, Johanna. Es que en lo que usted nos explicaba, nos hablaba de 3 momentos de lo que es el... ¿Sí? Díganos, Johanna. Hola. Sí, sí, adelante. Entonces, no sé si me escucha, pero usted nos hablaba acerca del pensamiento, de lo que uno visualiza a través de los sentidos, Ajá. ¿verdad? Y luego de lo que la aprehensión decía, de ver el objeto y luego reconocer los sentidos. Algo así como lo visualizar, no sé cómo exponérselo, pero era visualizar el objeto, así. Ajá. Y luego utilizar el razonamiento y ya en nuestra mente, como utilizando nuestro sentido, ver lo que es el sujeto. Algo así nos explicaba usted. Ok. Usted ahí, Johanna, ¿cómo identifica los 3 momentos? ¿Cuál sería el primer momento? El momento subjetivista. Pues la aprehensión, la aprehensión Ajá. como tal, ver el objeto. A darnos una idea en nuestra mente, ¿verdad? Al ver el objeto, razonarlo
y a través de nuestros sentidos llegar a lo que es el sujeto, que podría ser lo que nos hacemos la idea en nuestra mente. Ok. ¿Cuál sería entonces el segundo momento, el momento objetivista? El razonamiento. Todavía no. Hay, falta, es un poquito más atrás. Usted lo mencionó ahorita. Sí, te ayudo. Ajá, William. Dele, William. Sería generar las características. Empezamos observando los objetos o lo que queremos aprender y empezamos a observar cuáles son sus características, cuáles son esas partes que componen eso que estamos observando y empezamos a describirlas, a anotar cada una de ellas. Esa sería la segunda fase. Sí. Y después sería el momento dialéctico, que es cuando ya empezamos a hacer la inferencia del razonamiento, que empezamos a pensar, empezamos ya no solo a observar, sino a buscar la explicación del fenómeno, del por qué cuando Newton dijo se cayó la manzana, es 9.8 metros sobre el segundo cuadrado que nos mantiene pegados a la Tierra, y empezar a tener todo ese conocimiento ya verificado, experimentado, caracterizado ya durante todos esos procesos, y nos hacen decir, realmente sé esto. Sí, muy bien, exacto. Bueno, esto es lo que quería explicarle, abogado, pero ajá, realmente el compañero lo expuso de una mejor forma, ¿verdad? Pero en conclusión, Nos complementamos, llegamos compañera, al nos momento complementamos. subjetivista, sí, momento objetivista y luego algo así como dialéctico, que es lo que el compañero reforzó muy bien. así es, sí. Por eso es importante manejarlo, como ustedes dicen, a manera de ejemplo, porque miren, ustedes saben que una de las cosas que tenemos con relación a lo que es la parte del conocimiento, a veces es bien difícil, de repente, para nosotros a veces, perdón, es al revés, más fácil aprendernos las cosas de memoria, pero el problema es que cuando ya queremos recordar eso de memoria se nos olvida. Pero bien lo dijeron ustedes ahorita, vaya, digamos, Johanna puso un ejemplo de entrada. ¿Cómo, por ejemplo, hacemos la presión de las cosas? Vaya, por ejemplo, o cuando nosotros vemos, por ejemplo, una persona y nosotros empezamos a darle ciertas características a esa persona. ¿Se recuerda cuando hablamos? Yo creo que les pregunté. Nos preguntó usted acerca de, pensemos en mujer, y se le preguntó un nombre. Yo me quedé con ese concepto, porque de repente yo aprendo con esos momentos vividos. Entonces, de repente, momentos subjetivistas, entonces yo lo veo hasta el momento en que pensamos en nuestra mente acerca de mujer. Y mujer, yo podría escribirlo pues de una manera que a mí me agrada el concepto mujer, pero llevarlo al momento subjetivista es como encontrar las características para luego llevarlo al momento objetivo, que era lo que nos explicaba usted. Exacto, que ahí es cuando usted, como ahí compartió también nuestro compañero, ¿verdad, William? Al decir de que hacemos una relación de ideas, ¿verdad? Así es. Ya decimos, bueno, la mujer es guapa, ¿verdad? O le damos ciertos elementos, ella es alta, de complexión delgada, ¿me entiende? Cuando empezamos a darle ciertas características a las cosas es cuando como empezamos a hacer lo que nosotros llamamos como darle ciertos elementos, vaya, como echarle el condimento a la comida, ¿verdad? Algo así. Cuando nosotros tenemos las materias primas y las vemos, pero todavía no comprendemos, es cuando todavía estamos en ese momento subjetivo. Ahora, la parte final, William se explicó de que la importancia de lo que usted mencionaba en cuanto a lo que es el razonamiento. Todo el conocimiento se adquiere si no es a través de ciertas reflexiones que nosotros hacemos con esta cabecita. Y ojo, no significa que con ciertas de estas comparaciones es que vamos a tener ya el conocimiento totalmente desenvuelto, ¿verdad? Para eso pasamos a un siguiente nivel, a un siguiente, otros momentos en los cuales desarrollamos ese conocimiento, porque hasta el momento solo hacemos lo que es el llamado conocer. ¿Se acuerdan ustedes cuando hablábamos también de lo que es conocer y saber? Ok.
Vaya, me gustaría que Fabiola Pineda me hablara un poquito del conocer y del saber. A ver si de repente logra determinar algunas diferencias o son muy parecidas o se complementan. ¿Qué me puede decir de eso, Fabiola? Buenas noches, abogado. Bueno, Pues en la información que usted nos brindó, nos hace saber que el conocer se relaciona con una evidencia de algo que nosotros hemos llegado a lograr. Y el saber es más como algo obtenido por una experiencia propia. ¿segura? Y bueno, eso llegué a entender yo. Apoyando a la compañera, creo que es al contrario. Primero pues conocemos y posteriormente pues llegamos a lo que es el saber. Ajá. En primera instancia pues el conocer se hace como una relación con el sujeto, es como esa experiencia que nosotros obtenemos. Y mientras que el saber pues viene unido a lo que empezamos a conocer, pero posteriormente ya prácticamente como decir la matemática. 2 y 2 son 4, entonces nosotros ya algo que ya sabemos. Así es. Y recuerden que normalmente muchos dicen son cosas distintas, pero en realidad sí están relacionadas. Y la una es un paso previo de la otra, ¿verdad? Como bien lo dijo compañero José Valladares, ¿verdad? Es importante que nosotros determinemos eso. Y miren, rebasar esa idea de lo que es el saber también a veces depende de cómo nosotros llevamos a la práctica ese conocimiento. Vaya, les voy a poner un ejemplo bien práctico. En la Edad Media hubo un tiempo que a los llamados copernicanos, a los copernicanos se les llamaba, por ejemplo, a aquellos seguidores de las ideas de Copérnico. ¿Se acuerdan quién fue Copérnico, verdad? Fue el que quitó la teoría heliocentrista en ese sentido, en donde nosotros como mundo éramos el centro del universo. Y él cambia y rebasa totalmente el conocimiento proponiendo mediante observaciones hechas a los astros que ya el centro del universo no era la Tierra, sino que era precisamente el Sol. Y ojo, él no era propiamente de un universo total, sino que él propuso esta teoría basado de que nosotros éramos un sistema dentro de lo que es el universo mismo. Miren, en ese momento, ¿qué pasó con Copérnico? Se recuerdan que en ese entonces quien manejaba el conocimiento era la iglesia. Y la iglesia, de cierta manera, esas ideas que se compartían, las manifestaban como ideas que eran demasiado adelantadas y estaban contrarias a la misma fe. Entonces, hubo una evidencia férrea. ¿Y cuál fue el problema que se determinó acá? Creo que lo más justo que se hubiera tratado de determinar era si el conocimiento que Copérnico estaba proponiendo precisamente al mundo en aquel entonces, pues tenía que comprobarse, tenía que comunicarse. Y lastimosamente llegó a ese nivel, no llegó más que a un análisis que en aquel entonces se tomaba como un aspecto de fe, que lastimosamente no era así, ¿verdad? Entonces ahí llegamos a los dos niveles del conocimiento. Es cuando ya vemos que tenemos que impregnarle una serie de elementos y otros matices más profundos para poder crear un conocimiento más objetivo, más racional. Ya no solamente hacer unas pequeñas inferencias y llegar a ciertas conclusiones, porque hay muchas cosas que en el universo todavía no tienen explicación. Y para poderle dar esa explicación necesitamos profundizar dentro de las ciencias del conocimiento. Entonces ya vieron ustedes cómo se rebasa precisamente esa idea de lo que es un simple conocer a lo que es propiamente el saber. Bueno, veamos. Andrea Pozas. Sí, dígame. Explíqueme ahora cuáles son esos dos niveles del conocimiento. Sí, está bien. Bien, para comenzar está el nivel primario vulgar.
Ujú. Este nivel del conocimiento se basa en la experiencia, es decir, son aquellos conocimientos que nosotros tenemos a partir de la experimentación. Y me acuerdo que justamente este tema yo lo traté en mi foro y puse de ejemplo, por ejemplo, cuando nosotros sabemos que si tocamos fuego o cuando rozamos algo de fuego que nos vamos a quemar, por ejemplo, ese conocimiento, pues nosotros sabemos que es así porque experimentamos una situación así. Y está el siguiente nivel, que es nivel racional y crítico, que es aquel conocimiento que nosotros obtenemos a través del estudio de un fenómeno en específico. Y en ese yo ejemplificaba, me acuerdo, por ejemplo, que nosotros sabemos que la Tierra gira alrededor del Sol. O sea, es algo que nosotros sabemos no porque observamos, no porque, o sea, no es algo que nosotros sepamos, pues. O sea, tuvimos que haber estudiado, visto, leído algún artículo científico o leído algún libro para saber eso. Es algo que no podemos saber a partir de nuestra experiencia. Entonces, en eso se diferencian estos dos niveles, que el primero es a partir de nuestra experimentación y este siguiente es a través del estudio. Exacto. Ahora, Andrea, usted me hablaba precisamente de esos, y me puso un ejemplo en lo que es la parte de la experiencia, ¿verdad? Porque no, aunque no lo crean, hay ciertas cosas que nosotros adquirimos, podemos adquirir conocimiento a través de la experiencia. No sé si ustedes han visto de que estos últimos, los científicos de la salud, por ejemplo, yo le escuché un tema más o menos parecido hace como hace unos 2 años, creo, a este doctor, creo que es Osil, que es el doctor Oz. No sé si ustedes, que es una persona muy popular en los medios de comunicación de los Estados Unidos, que hablaba de que para nosotros poder modificar un hábito, necesitamos de 21 días. Recuerden, nosotros como seres humanos tenemos actividades que todos los días realizamos. Ese conocimiento, ¿cómo se adquiere, Andrea? A través de la experiencia. Y es algo que como que lo manejamos de manera memorística, ¿se ha fijado? Vaya, ¿cómo aprende usted a amarrarse los zapatos cuando muy chico? ¿Quién le enseñó? ¿Sí o no? Pues para empezar, sé que se tienen que amarrar los cordones, por ejemplo, cuando ando con tenis y nos ha pasado a todo el mundo, creo que nos hemos tropezado porque se nos desamarran, entonces nosotros decimos, pucha, hay que buscar una solución para no andar con los cordones así, y así es cuando uno viene y le decimos a nuestra mamá, a mí enséñame a amarrar los cordones porque me caigo, y vienen y me enseñan, y pues es algo que no tengo que leer, ¿verdad? Cómo se amarran, sino que yo busco la forma, la manera de amarrar los cordones. Y Así si es usted se ha algo que... fijado, también usted, Andrea, mencionó algo. Miren, hay personas que a partir de esa idea han sido más profundas en el conocimiento y en base a la experiencia y aplicando una técnica distinta, ha creado elementos que han ayudado precisamente a hacernos la vida más fácil en cuanto a eso, ¿verdad? Y ahí han surgido unas formas diferentes de calzado, ¿verdad? Por ejemplo, el uso del velcro. Ahora, muchos pueden decir, bueno, de una actividad que se basa en la experiencia, también se puede ir ya más a profundidad, ¿verdad? Y poder hacer una reflexión ya más categórica de lo que es el razonamiento puro. Pero ojo, para llegar a ese razonamiento tenemos que identificarla dentro de una disciplina del conocimiento, forzosamente. Ahí es cuando pasamos de la parte subjetiva a lo que es la parte objetiva. Y no solamente se queda en esa, vaya, como decimos, como en la parte de arriba cuando usted está en el mar, no, hay que, cuando usted está dentro del conocimiento se va a profundizar. Entonces ahí es necesario de implementar ciertas formas del conocimiento. Ustedes, por ejemplo, ¿cómo adquieren conocimiento estudiando derecho? ¿Cómo lo hacen? Vaya, digamos, Marcia, ¿cómo usted puede poner en práctica lo que es el conocimiento racional o crítico? Pues
Yo creo que poner en práctica el conocimiento racional crítico sería más bien cuando hablo de ciencia, ¿no? Sí. Para el caso, voy a poner un ejemplo del estudio de las nubes. Vaya, el estudio de las nubes. Bueno, pues un conocimiento vulgar sería que, las nubes están grises, las nubes están grises, en consecuencia eso significa que va a llover. Sin embargo, un conocimiento racional crítico que como dice la definición, pues se usa el raciocinio y la inordenación de juicios para obtener conclusiones y referencias del objeto del conocimiento. Entonces, creo que un conocimiento racional acerca del ejemplo que yo estoy poniendo sería más bien como por qué, cómo se ocurre la formación de esas nubes, de las cumulonimbus. Y todo tiene que ver acerca del ciclo del agua, de cómo se condensa, cómo se precipita y cosas así por el estilo. Sí, Mediante. así es. Y si usted se fija, muchos se preguntan, bueno, ¿cómo le damos explicaciones a los fenómenos? Vaya, ustedes aquí están haciendo conocimiento. ¿Por qué? Porque pasamos, como le decía, vaya, como decía Fabiola, ¿verdad? Que en un comienzo, como le había explicado José, José Valladares, al momento de decirle, no, es al revés. ¿Por qué? Porque pasamos del saber al conocer. Pero el solamente saber, muchas veces lo logramos así en la calle y lo hacemos a través de la misma experiencia, pero tenemos que ir más allá y por eso es importante aplicarlo. ¿Y cómo lo aplicamos? En las ciencias del conocimiento. Por eso ahí ustedes van a ver que las diferentes disciplinas se constituyen como, como ejemplos de conocimiento racional o crítico, ¿verdad? El conocimiento científico es racional o crítico. La filosofía es un conocimiento racional o crítico. El derecho es un conocimiento racional o crítico, ¿verdad? Por toda esa categoría que nosotros hacemos. Cuando yo les dije, explíqueme por qué la ciencia del derecho es una ciencia, desde ahí nosotros estamos haciendo un conocimiento racional o crítico, ¿verdad? Porque desarrollamos sus características, definimos lo que es el derecho, ponemos en práctica el mismo, ¿verdad? Lo podemos definir como ciencia, como un nivel de conocimiento. ¿Me entienden? Muchos creen que el derecho es sencillo, pero no lo es, ¿verdad? No lo es. Hay que aplicar mucho el razonamiento, ¿verdad? Ver la consecuencia de una cosa con la otra. Antes de finalizar, les voy a comentar de un caso en particular. Que normalmente yo les daba esa plática a mis estudiantes de lógica jurídica. Fíjense que en cierta oportunidad estaba el expresidente Abraham Lincoln cuando él todavía era un abogado litigante. Él venía comenzando y él pues en uno de los primeros casos que le tocó llevar fue la defensa de uno de los esclavos, que recuerdan que en aquel momento todavía estaba la esclavitud en los Estados Unidos. Entonces estaban acusando de asesinato a un esclavo negro, ¿verdad? De color. Entonces pasa de que él está dentro de la Defensoría Pública que ofrecía lo que era en ese entonces el lugar donde él se desempeñaba como abogado y empieza a analizar el caso. Este esclavo era muy cercano a su dueño, que en aquel entonces fue el que lastimosamente pues fue asesinado. Le echan la culpa a él por una sola prueba. Y la prueba fue que uno de los familiares del que falleció vio in situ precisamente al esclavo cuando le dio muerte a su mamá. Pero ¿qué pasó aquí? Bueno, vino Abraham Lincoln y empezó a analizar los hechos. Desde el momento que empieza a analizar los hechos y empieza él a aplicarle precisamente el conocimiento desde el punto de vista, por ejemplo, de lo que tal vez más adelante, en ese entonces no se llamaba así, sino que para poder determinar, vaya, ver todos los elementos de la prueba, y más que todo dentro del derecho penal, que es una de las ciencias que me llaman mucho más la atención. No es de mis preferidas, pero sí es una de las que es más complejas, que es el derecho penal.
y él empieza a aplicar, por ejemplo, elementos de la criminología, de la criminalística, y analiza antes que todo, fuera también de los hechos, ver la motivación que tal vez él pudo haber tenido. Y él entrevista precisamente a él y él le dice, no, yo no fui, no lo maté. Pero viene él entonces, empieza a averiguar los hechos tal como sucedieron y se empiezan a dar cuenta de una situación. Él entrevista a la persona que vio precisamente darle muerte a este familiar, a este señor, y esta persona declaró haber visto a cierta distancia cuando le dio muerte mediante arma blanca precisamente al dueño. Pero, ¿qué pasó? Vino él y le explicó qué día fue, cómo sucedieron los hechos, etcétera, etcétera, y Abraham Lincoln se da cuenta de una situación. Ese mismo día fue por la noche, ¿verdad? Y lastimosamente, recuerden que en aquellos entonces no había luz en las calles, ¿verdad? Y al momento de darle muerte, la persona se percató, él, y le dijo de que había luna llena. Pero cuando vino Abraham Lincoln, empieza a analizar esos elementos de los hechos y se da cuenta que no, que en ese día en específico había luna nueva. Entonces, claro, son diferencias abismales. ¿Por qué? Porque la otra persona dice que lo vio, pero después se identifica, pero no solamente en base a los hechos se da cuenta lo que realmente sucedió, sino que empieza a analizar la motivación del delito. El esclavo empieza a analizar que para nada podía haberle dado muerte. ¿Por qué? Porque su dueño era una persona muy buena con él, no lo consideraba un esclavo, sino que lo consideraba como un amigo, y más bien dentro de su testamento, que lastimosamente había desaparecido en ese entonces, que se suma al hecho y a la motivación, ahí indicaba darle libertad precisamente a este esclavo. Entonces vino Abraham Lincoln y empezó a atar cabos. Cuando entrevista directamente a este familiar, se da cuenta, y al resto de los familiares, que él estaba más que interesado en la fortuna del fallecido, porque en ese entonces esta persona no tenía hijos, y quien iba a heredar toda su fortuna de acuerdo a lo que era el testamento era su hermano. Entonces, se imaginan, empieza a ver otros elementos, los hechos, las situaciones, y empieza a aplicar ese razonamiento. A eso es lo que me refiero con ese análisis crítico, analítico que puede hacer de las cosas. Ahí sale un poco de lógica, sale un poco de criminología, de criminalística, y empieza a ver todos los elementos de la prueba. Al final, para poder desenvolver todo, recuerden que tenía que hacer una reconstrucción de hechos. Y vino Abraham Lincoln y la pide. En una noche exactamente igual, tal como estaban las condiciones. Y él pudo dar a entender que él no le había dado muerte. Habían otros testigos que habían dicho ver precisamente al esclavo en otro lugar en ese entonces. Y por otro lado también, en ese entonces logró desmarañar cuál era la intención que tenía su hermano. Entonces, imagínense, logró darle la inocencia a este esclavo, y no solamente eso, también logró acusar al verdadero asesino, que era su hermano. Imagínense, ¿quién iba a considerarlo en ese entonces? Entonces, así es como vamos a ir desarrollando la plenaria. No está tan difícil, ¿verdad? Vamos bien, Está vamos muy bien. difícil. Ahí está bien, abogado. Bueno, pues. Bueno, nos vamos a quedar hasta aquí porque ya son las 8. No me había percatado del tiempo. Me había entretenido hablando. Bueno, ya felicito pues, a José Francisco, a Johanna, a William, a Fabiola, a José, a Andrea y a Marcia, ¿verdad? Con sus participaciones. Mañana vamos a seguir profundizando. Miren, el objetivo de esto es que leamos. Sigamos con la clase número 1, denle lectura, si Dios lo permite, mañana, hoy en la noche, a esa actividad, y mañana vamos a seguir preguntando así puntualmente, ¿verdad? Está bien, abogado. Vaya pues, bueno, feliz noche y descansen. Buenas noches. Nos vemos si Dios lo permite Buenas mañana, noches. ¿verdad? Buenas noches, abogado. Ok. Vaya pues. Noches.
Debo admitir que estaba muy nerviosa, ¿eh? Bueno, pero poco a poco vamos saliendo.